Administrativando Abogados. Una de las primeras preguntas que invaden la cabeza de nuestros clientes cuando se enfrentan a la legalización de una captación es ¿cuánto cuesta legalizar un pozo? Y aunque el precio de legalizar un pozo es importante, no debe ser lo único que nos preguntemos o que tengamos que tener en cuenta a la hora de realizar este trámite. Debemos tener presente en todo momento que conseguir la legalización de un pozo de riego nos permite obtener un caudal de agua de riego suficiente para mantener la parcela agrícola y principalmente nos puede evitar, en caso de inspección, una sanción económica y el precinto del mismo que conlleva su inutilización. Con carácter previo a abordar la cuestión sobre el precio de la legalización de un pozo, queremos realizar una pequeña puntualización sobre qué entendemos por legalizar un pozo y cuáles son los trámites y documentos que se necesitan para la legalización del mismo. Cuando hablamos de legalizar un pozo, estamos haciendo referencia a todo un conjunto de trámites de carácter administrativo que son necesarios para realizar la explotación y uso del pozo, de forma legal y cumpliendo con la normativa vigente. En términos generales, consiste en la tramitación de los permisos necesarios frente a Minas para la perforación y ante la Confederación Hidrográfica para la explotación del agua. Uno de los errores más comunes es creer que el procedimiento de legalización del pozo únicamente es aplicable a las captaciones de nueva construcción, pero los pozos antiguos que podemos encontrarnos en fincas o parcelas recientemente adquiridas también deben ser legalizados antes de su uso. Hablar sobre el precio concreto de legalizar un pozo es una cuestión compleja, pues el trámite puede variar según la comunidad autónoma y el municipio en el que se encuentre situado el mismo, y esto puede verse también reflejado obviamente en el coste. De manera orientativa podemos señalar que el precio por legalizar un pozo ya construido puede oscilar entre los 500 y 1.500 euros. En el que se incluye en dicho precio, de manera general, la redacción de la memoria por parte de un ingeniero técnico de minas y de un ingeniero agrónomo experto en derecho de aguas, la presentación de la solicitud y registro ante las autoridades competentes, así como el seguimiento de todo el expediente administrativo. La legalización de un pozo resulta ser un trámite complejo y tedioso para captaciones en las que se solicite elevadas dotaciones de consumo, lo cual puede suponer un incremento en el precio antes mencionado. Sin embargo, la legalización de un pozo de pequeño consumo o doméstico es un trámite mucho más simple y el precio puede ser notablemente inferior. El coste, como hemos dicho, puede variar en función de los siguientes factores. El tipo de pozo que se pretende legalizar, con capacidad inferior o igual a 7.000 metros cúbicos anuales o con capacidad superior a los 7.000 metros cúbicos anuales. Esto afecta al proceso de legalización del mismo, pues cada uno de ellos se tramita por un procedimiento independiente, con requisitos y documentación diferente, como indicaremos más adelante. Los gastos de preparación y redacción de la documentación exigida por parte de la autoridad competente, también para la solicitud de legalización del pozo. Dentro de este concepto y dependiendo de la información de la que el cliente ya tenga, podrá incluir las tasas administrativas de registros y de notarías que sean necesarias para expedir escrituras públicas, certificaciones catastrales, etc. Otra cuestión importante a tener en cuenta es la superficie de la finca donde se encuentra ubicado el pozo, así como su orografía y la situación de la captación. Si se trata de una heredad de gran tamaño con características urbanísticas específicas, el trámite de legalización de un pozo exige la presentación de estudios de impacto medioambiental e informes de campo redactados y firmados por ingenieros técnicos agrícolas o de minas. Asimismo, si por ejemplo el pozo se encuentra situado en una zona de policía, se precisaría el correspondiente estudio hidrogeológico para demostrar que no se pretenden extraer aguas del cauce público. Tal y como referimos anteriormente, el precio de la legalización del pozo se puede ver afectado por el tipo de pozo cuya legalización se pretende. Los pozos, en este sentido, se pueden clasificar en tres tipos distintos. Pozos con una capacidad inferior o igual a 7.000 metros cúbicos anuales, pozos con capacidad superior a 7.000 metros cúbicos anuales y pozos históricos. En relación con los dos primeros tipos de pozo, el trámite y los requisitos para la legalización son diferentes, como vemos a continuación. En concreto, los requisitos a cumplir para los pozos de capacidad inferior a 7.000 metros cúbicos anuales son un volumen de aguas previsto, como hemos dicho, que no supere los 7.000 metros cúbicos, el pozo que se pretende legalizar que se encuentre ubicado en la misma finca registral en la que se va a realizar el uso, que el pozo no se encuentre ubicado a menos de 100 metros de un arroyo, que no se sitúe en un acuífero sobreexplotado
Y en cuanto a la documentación que se debe presentar para legalizar el pozo con capacidad inferior a 7.000 metros cúbicos anuales, de manera general, aunque es verdad que esto puede variar en función de la comunidad autónoma, es un comunicado de aprovechamiento de aguas en el que se recoge el uso al que se va a destinar el pozo, un certificado de potabilidad para el caso de que el uso que se tenga pensado dar al agua sea el de abastecimiento, y la documentación identificativa del titular, así como también la documentación que pruebe la propiedad de la finca donde se encuentra el pozo. El plano catastral de la finca especificando dónde se va a situar, las obras que se deben ejecutar o la zona de riego donde se va a emplear el agua, también una memoria justificativa del volumen y caudal empleado, el permiso del titular de otro aprovechamiento cuando el pozo se encuentra a una distancia inferior a la exigida por el Plan Hidrológico de Cuenca, y luego, en el caso de que el pozo a legalizar supere los 7.000 metros cúbicos anuales, la documentación, de acuerdo con la legislación aplicable, es distinta a los que hemos visto de menor capacidad. El trámite para legalizar estos pozos es más complejo, se denomina proyecto de concesión de aguas y puede suponer un incremento en el precio de la legalización del pozo. La documentación a presentar a grandes rasgos consiste en una solicitud de concesión administrativa ante la cuenca hidrográfica en función del uso al que se destine, una solicitud de licencia de obras de captación que deberá ir acompañada de un proyecto técnico conformado por un plano de situación, el número de polígono y parcela catastral, así como un estudio básico de seguridad y salud. También, si es necesario una instalación eléctrica, pues será necesario presentar un proyecto técnico de baja tensión, una solicitud de puesta en servicio, un certificado de fin de obra. Y otra de las cuestiones que más se plantean entre nuestros clientes es la duda de si todos los pozos son legalizables. Pues bien, una de las primeras consideraciones que se deben analizar es si el pozo cumple con los requisitos que antes hemos dicho y que se exigen legalmente, y la segunda cuestión a analizar sería conocer si se encuentra en una cuenca hidrográfica sobreexplotada. En la mayoría de los casos es posible legalizar un pozo, sin embargo puede darse la circunstancia de que la cuenca en la que se encuentra se encuentre sobreexplotada, y en este caso nos podríamos encontrar con limitaciones por el número de solicitudes. Es preciso también analizar, entre otras cuestiones, por ejemplo, la distancia con respecto a otras captaciones ya legalizadas o la situación del mismo. Por todo ello, resulta recomendable siempre contar con un asesoramiento experto de abogados e ingenieros especialistas en legalizar pozos a la hora de tramitar una solicitud. Como hemos comentado, la legalización de un pozo no es una cuestión aplicable únicamente a los pozos de nueva construcción, sino que también afecta a los que se encuentran ya construidos y no legalizados. Entendemos que la legalización de un pozo es un trámite complejo, pero que resulta necesario porque poseer y explotar un pozo o un sondeo no legalizado puede dar lugar, en caso de inspección, a una sanción económica que puede oscilar entre los 10.000 euros y los 50.000 euros. O, si se determina que hubo daño ambiental grave, puede ser incluso superior a la indemnización y además, en todo caso, el precinto e inutilización del mismo. Es recomendable, por tanto, como venimos diciendo, que la tramitación se encomienda a profesionales que realicen las gestiones oportunas y que recopilen toda la información necesaria para llevar a cabo la legalización del pozo de la manera más adecuada. Administrativando Abogados.